Ya. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Unidad de Vinculación Medio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile a esta actividad de divulgación científica que se llama Encuentros con Ciencia. Esta es la tercera sesión que estamos haciendo y el objetivo de esta actividad es acercar la ciencia a la comunidad de una forma grata y en un ambiente cómodo. La idea es crear un espacio para la interacción entre el público general y el especialista. Queremos que ustedes pregunten, participen y aclaren sus dudas. En los encuentros con ciencia, nuestro objetivo es sacar la ciencia de los laboratorios y de la isla Texas, ¿cierto?, de la universidad, hacia afuera, hacia la comunidad, hacia la ciudad. Desde ya les agradecemos a todos los valientes que nos acompañan hoy día y que dejaron de ver el partido de Chile por estar con nosotros. Así que muchas gracias por el interés. Agradecemos además la importante colaboración del Patio Bar, el lugar donde estamos, que nos facilita el espacio para hacer estas actividades de divulgación. Y también a la Radio Bio Bio, que nos apoya con la difusión de las actividades durante la semana en la radio. Los dejamos además invitados desde ya para la próxima sesión el 26 de julio, donde va a presentar la doctora Yanira Zúñiga del Instituto de Derecho Público con la temática Derechos Sexuales y Reproductivos y su regulación en Chile. Esta tarde nuestro expositor es el doctor Claudio Bravo. Él es químico marino con mención en manejo ambiental. Es doctor en química ambiental de la Universidad de Wales de Reino Unido. Es académico del Instituto de Ciencias Químicas de la Universidad Austral de Chile y recientemente fue premiado por la Facultad de Ciencias como investigador joven 2015. Sus intereses académicos están enfocados en la búsqueda del uso de biosolventes sintéticos para limpiar zonas costeras después de un derrame de petróleo. Además, se encuentra desarrollando una línea de investigación para determinar las fuentes de la contaminación atmosférica por material particulado fino a través de su composición química y métodos estadísticos multivariados, entre intereses de investigación. Y otro dato que les voy a contar es que al finalizar la sesión le voy a dar un minuto para que pase adelante a Felipe Arancibia del proyecto Respira, que está acá, para que les cuente de esta iniciativa también interesante relacionada con las condiciones ambientales y del aire y el uso de las tecnologías. Así que por ahora dejamos al doctor Claudio Bravo con ustedes. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Hola, buenas tardes. Me quedé, ahí sí. Estaba un poco encandilado. Bueno, le agradezco, como bien decía, ¿cierto?, la presentación. En su presencia, sé que es, ¿cierto?, una hora donde estamos próximos a, ¿cierto?, un partido, pero quédense tranquilos porque mientras yo no llegue allá no parte el partido, ¿ya? No hay juego, así que quédense tranquilos por ese lado. Bueno, como bien se decía, en cierta forma, y una de las cosas que más me gusta a mí, en cierta forma, es acercar el conocimiento científico a gente, ¿cierto?, que no es especializada o que tiene interés un poco, ¿cierto?, en el tema científico. En este caso en particular, vamos a hablar un poco de la contaminación atmosférica, la cual, independiente de nuestro área de expertise, ¿cierto?, de lo que hagamos, es algo que nos afecta, ¿cierto?, y afecta en forma transversal, no importa, ¿cierto?, la condición socioeconómica ni donde vivamos en particular, y por lo tanto es un problema, ¿cierto?, común para todos nosotros. Ahora, el título, ¿cierto?, que escogí, ¿cierto?, es si estamos libres en nuestros hogares, ¿ya? Entonces partamos, antes de dar la introducción al tema, un poco la premisa de que normalmente cuando uno está en su hogar, abre la ventana y mira hacia afuera, ¿y qué es lo primero que piensa? Está horrible el aire, ¿cierto? Está súper contaminado y se siente, ¿cierto?, en la casa y piensa, y no sé si alguna vez lo han pensado, si efectivamente eso que está afuera está dentro de su hogar o no, ¿ya? Y esa, en cierta forma, es una de las partes de la investigación que nosotros estamos realizando para poder llegar a tratar de responder esta pregunta. Bueno, del punto de vista de la contaminación atmosférica, no es obviamente una sola fuente
la precursora de este tipo de contaminación, ¿ya? Y nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en esta charla, principalmente en lo que se refiere a la partícula, más que componentes gaseosos, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto?, que se puede generar material particulado, principalmente, ¿cierto?, en zonas industrializadas, a través de la industria, y en zonas muy urbanizadas, como en el caso de Santiago, ¿ya? En el caso de lo que es el parque automotriz, ¿cierto?, el transporte público. Y obviamente las megaciudades, ¿cierto?, todo lo que es la parte de agricultura, lo que es incendios, ¿cierto?, forestales, etcétera, etcétera, de alguna u otra forma puede generar este tipo de material particulado, que no tiene una fuente única. Ahora, nosotros, ¿cierto?, si es súper fácil buscar la literatura y darse cuenta que de alguna forma los efectos que el material particulado puede producir en la salud. Antiguamente, por ahí por el año 2009-2010, todavía estaba en boga, ¿cierto?, hablar del PM10, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto?, se habla principalmente del PM2,5, que también lo vamos a definir un poco más adelante para que ustedes puedan entender realmente de qué estamos hablando, de qué es lo que es, ¿ya? Entonces, estas mediciones de material particulado, por si ustedes no lo saben, normalmente están en las ciudades grandes, ¿cierto?, o ciudades principales, donde los ministerios de Medio Ambiente, de Salud, instalan cierto este tipo de monitores para poder, de alguna forma, medir, ¿cierto?, de forma cuantitativa la calidad del aire. Y hoy en día, ¿cierto?, el interés se está concentrando principalmente en el material PM2,5 o incluso partículas menores, ¿ya? Como el caso de Australia y otros países que tienen una legislación ambiental mucho más rígida en lo que es tema de contaminación atmosférica por material particulado, ¿ya? Entonces, bueno, esas fotos que están acá, por ejemplo, ese típico de Beijing, en China, ¿ya? O zonas, ¿cierto?, altamente contaminadas. Y un dato nomás que les doy, porque esto obviamente es un tema muy largo. Nosotros hemos llegado a ver, por ejemplo, que muchas veces aquí en Valdivia no tenemos nada que envidiarle a una ciudad tan urbanizada como es Ciudad de México, ¿ya? En términos, lamentablemente, de los niveles de contaminación, ¿ya? Como para hacerle una idea también de que el problema acá no es menor. Ahora, si definimos un poco el material particulado, en realidad es una mezcla compleja de un material químico que puede ser directamente liberado por la fuente, ¿ya?, o formado por algunas reacciones químicas de las moléculas gaseosas en la atmósfera, ¿ya?, principalmente por producto de carga electrostática se van juntando o en este caso por condensación. Entonces, el material particulado, ¿cierto?, no es solamente aquel que se libera producto de la combustión, ¿cierto?, de algún tipo de, por ejemplo, en el caso que tenemos acá, un buen ejemplo, ¿cierto?, no sé si estaba programado o no, pero si ahí se está generando una fuente importante de material particulado, ¿ya? Entonces, para entrar en contexto, ¿cierto?, eso que se ve prácticamente como si fuese un tronco, en realidad es un cabello humano, ¿ya?, que más o menos tiene un grosor entre unos 50 a 70 micrómetros, y el material particulado, ¿cierto?, y ahí hay más o menos, para hacer una alusión, un grano de arena, ¿ya?, que puede, obviamente va a depender del tipo de playa, pero alrededor de 90 micrómetros. El PM2,5, ¿cierto?, o sea, el PM10 son esas esferas que están sobre el cabello humano. Con eso ya más o menos se pueden dar una idea del tamaño de lo que estamos hablando, ¿ya? Y el PM2,5 es aquel que está bordeando el PM10. O sea, estamos hablando de partículas extremadamente pequeñas. ¿Y qué significa PM2,5? Son partículas cuyo tamaño es inferior a 2,5 micrones, ¿ya? Para entrar un poco en contexto, en realidad, ¿qué es lo que son los micrones? Ya, porque estamos hablando del micromundo. Les voy a dar un ejemplo. Aquí están los tamaños de lo que normalmente nosotros conocemos, por ejemplo, el cabello, un alfiler, el polen, ¿ya? Pero las PM10, ¿cierto?, equivale más o menos a lo que es un tamaño celular, alguna bacteria, algún virus, de ahí hacia abajo, ¿ya? El PM2,5, ya, ¿cierto?, está alrededor más o menos de lo que es una bacteria, ¿cierto?, hacia abajo. Y por lo tanto, como ustedes bien saben, uno de los principales vectores, ¿cierto?, por las cuales uno de alguna forma se enferma, ya sea por virus, ¿cierto?, es vía atmosférica, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tamaño de partícula extremadamente pequeño, y esa propiedad es la realidad, es
propiedad más interesante por la cual nosotros nos basamos los estudios para poder intuir de alguna forma que el comportamiento de esta partícula, a pesar de que es masa, ¿cierto?, no es un gas, se comporta como si fuese un gas, ¿ya? O sea, tiene un comportamiento como si fuese un gas, pues por solo el hecho de ser una partícula extremadamente pequeña. Ahora, si hablamos de composición química, ¿qué es lo que contiene esa partícula? ¿Ya? Obviamente es muy variable, no es única, pero principalmente, ¿cierto?, está lo que es el carbono elemental, que es lo que ustedes, ¿cierto?, conocen como el hollín, ¿cierto?, ¿ya?, que es un carbón que no ha sido combustionado del todo, ¿cierto?, y se genera, ¿cierto?, tiene un color negro, obviamente, ¿ya?, y aparte de otros polvos minerales, ¿cierto?, y obviamente sal de mar, dependiendo si es costero o no es costero, ¿ya?, y ya una composición química un poco más fina, pero en cierta forma, uno de los principales atractores, se podría decir, como magneto de compuestos tóxicos, es ese carbono elemental que se forma. Que es como, yo siempre recuerdo a mi abuelita, ¿cierto?, cuando era pequeño, le ponía un carbón en el refrigerador. No sé si alguna vez lo han hecho, ¿ya? Pero en el fondo, la propiedad que tiene el carbón, producto de esa porosidad, es poder captar moléculas orgánicas, ¿cierto? Y seguramente más de alguna vez cuando estuvo enfermo el estómago le dieron una pastilla de carbón, ¿ya? Bueno, esa pastilla de carbón tiene como objeto poder captar, ¿cierto?, absorber ciertas moléculas orgánicas que pueden estar causando algún malestar. Entonces, este material particulado fino, ¿cierto?, actúa como una especie de esponja de contaminantes que se generan producto de la combustión. Por lo tanto, y siempre doy este ejemplo, ¿ya?, el material particulado yo le podría equiparar de cierta forma como un bus, ¿cierto?, de gendarmería lleno de los criminales más peligrosos. O sea, el bus en sí ya puede ser algo peligroso, pero si más encima consideramos lo que lleva en su interior, puede ser aún peor, ¿ya? Como para que me entiendan un poco el contexto. El material particulado en sí ya es peligroso por el hecho de ser partícula, ¿ya? Pero es más peligroso aún porque en su composición contiene ciertos contaminantes, ¿cierto?, que son bien dañinos para la salud. Ahora, ya a nivel global, ¿cierto?, este tipo de generación de este tipo de contaminantes, principalmente lo que es el carbón elemental, ¿cierto?, que en inglés se conoce como black carbon, tiene muchos efectos no solamente a nivel local, ¿ya? Cuando hablamos de contaminación atmosférica normalmente uno piensa el efecto que tiene a nivel local, pero este carbón, ¿cierto?, y este material particulado, obviamente trasciende y viaja kilómetro y kilómetro de distancia, ¿ya? Y hoy en día, por ejemplo, una de las teorías es que este material particulado que se genera en la zona urbana, ¿cierto?, de combustión, de alguna u otra forma está afectando el derretimiento, ¿cierto?, de icebergs, ¿cierto?, o hielos eternos. ¿Por qué razón? Y yo creo que todos están conscientes de que si uno está al sol y usa una ropa negra, ¿cierto?, claramente el calor que se siente es mucho más que lo que fuese una ropa blanca. Aquí es lo mismo. Estas partículas, a tener ese color negro, ¿cierto?, y depositarse sobre la superficie, ¿cierto?, de los hielos, de alguna forma está favoreciendo el aumento de la temperatura y por lo tanto también favorece el derretimiento. No estamos hablando que va a llegar una partícula de carbón y automáticamente se va a empezar a derretir el hielo. Hablemos en un contexto global, o sea, ¿cierto?, no es de un día para otro. Pero hay gente que está estudiando este tipo de efectos a nivel global. Otro de los fenómenos, se podría decir, meteorológicos que nos afecta bastante aquí en la zona es lo que se llama la inversión térmica, ¿ya? Y la inversión térmica, ¿cierto?, esto es un día normal donde hay un aire frío, más frío y un aire caliente, ¿cierto? Entonces, cuando se invierte esta capa de aire frío y queda la de aire caliente en el medio, ¿cierto?, se produce lo que se llama la inversión térmica. Y al no poder difundir los gases por esta inversión de temperatura, lo que provoca de alguna forma es que se genera una especie de capa, ¿cierto?, que no es muy alta, y eso es lo que se conoce como la inversión térmica, y eso es lo que normalmente ustedes pueden ver en episodios críticos, donde fuera, ¿cierto?, hay una nube gris, que es una mezcla, ¿cierto?, entre neblina, ¿cierto?, y material particulado, y que uno sale, y no sé ustedes, pero yo siento que se va como pegando las narices, ¿ya? Eso en cierta forma es lo que se conoce el smog. El smog es una mezcla, ¿cierto?, una palabra que deriva del smoke, que es humo, y fog, que es niebla, ¿ya? Entonces eso es lo que respiramos normalmente. Ahora, estos fenómenos de inversión térmica, cuando ya va llegando el día, obviamente se restablece y las condiciones de ventilación
hace que de alguna forma estos contaminantes se puedan disipar, ¿ya? Pero cuando no es así, normalmente permanecen. Y obviamente eso hace que en cierta forma hagan un peor daño, porque obviamente nosotros vivimos a nivel del suelo, ¿ya? Ahora, los efectos, ¿cierto?, en la salud desde el punto de vista de lo que son los componentes químicos que tiene, principalmente es a nivel crónico, ¿ya? Y por lo tanto los problemas que generan en la salud es a futuro. No sé si alguno de acá es fumador, pero obviamente yo he escuchado hablar de hartos fumadores que dicen, bueno, ¿qué tanto? Si yo sigo fumando y sigo vivo y a lo mejor voy a morir atropellado y no voy a morir de cáncer, ¿ya? Y obviamente, como te dice, lo que no te mata te fortalece. Entonces, nadie le tiene miedo al cigarro hasta obviamente que genera algo, obviamente un efecto real, pero ese efecto real no se ve porque uno fume una vez ni fume dos veces, sino que un efecto que se da en el tiempo. Lo mismo pasa con este tipo de contaminación atmosférica. Yo estoy seguro de que la conciencia ambiental desde el punto de vista de este tema sería mucho más aguda y mucho más respetada si es que realmente la gente empezara a morir. Sé que suena como súper extremo, pero si nosotros empezáramos a ver lo mismo que pasó en Londres hace mucho tiempo atrás, que hubiesen muertes, de hecho las hay, pero obviamente no son tantas, pero si por ejemplo el día de mañana hay un evento de contaminación crítica y no sé, pues, mueren 80 personas en Valdivia, ¿ustedes creen que la conciencia ambiental va a cambiar? Obviamente que sí. ¿Por qué? Porque decir, wow, me puede tocar a mí, yo también puedo estar afectado. Entonces eso es lo que pasa, obviamente, que se da con estos temas donde la contaminación te puede generar un daño a futuro. Ahora, si hablamos un poco de la composición química, de lo que ya tiene, ¿cierto?, esta partícula, esto principalmente, dentro de los más peligrosos, que lo vamos a hablar un poco más después, están los compuestos que se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos compuestos, ¿cierto?, tienen todas esas propiedades malignas, se puede decir. Son teratogénicos, o sea, pueden producir mutaciones, cancerígenos, pueden desarrollar cáncer, y son disruptores endocrinos, y por lo tanto pueden generar cambios hormonales. Todo ese tipo de cambio y efecto, como lo dije anteriormente, es a largo plazo. Ahora, nosotros como científicos usamos esa huella química de cierta forma para también poder establecer la fuente. Porque dependiendo de qué es lo que se queme y cómo se queme, ese perfil químico va variando entre fuente y fuente. Y por lo tanto, nosotros lo podemos usar como una especie de huella digital. Y de esa forma, poder ver, ¿cierto?, cuáles son las fuentes de material particulado, ¿cierto? Y obviamente, como dice ahí, realizar las acciones pertinentes en términos de mitigación. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principal fuente de material particulado aquí en Valdivia o en la zona sur? La leña, ¿cierto? Y no están equivocados, pero tampoco es 100% exclusivamente leña, ¿ya? Obviamente es la que se exacerba más, pero también hay otras fuentes. Ahora, si ustedes lo quieren conocer desde el punto de vista estructural, ¿ya? Estas son las estructuras de estos compuestos que son altamente cancerígenos, donde estos que están aquí son estructuras... no te voy a molestar mucho. Son estructuras, ¿cierto?, que poseen anillos aromáticos, y mientras más anillos, más tóxicos son, ¿ya? Por lo tanto, para que ustedes sepan, y mientras menos anillos, no significa que son menos malos en realidad. Ahora, la quema de biomasa genera los más tóxicos y los que tienen mayor cantidad de anillos. Por lo tanto, cuando ustedes están quemando leña, ¿cierto?, están generando también este tipo de compuestos en forma indirecta. Y no solamente ahí, y esto les va a doler a lo mejor, pero también cuando hacen asados, también se genera una alta cantidad de este tipo de compuestos cancerígenos. Pero obviamente ni yo voy a hacer caso a eso. O sea, yo creo que nadie va a dejar de hacer asado por lo mismo, ¿ya? Cuando cocinan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generalmente se producen producto de la combustión incompleta, ¿ya? ¿Y qué es lo que normalmente hace la gente aquí en la zona sur con respecto cuando queman la madera? Bajan el tiraje a cero. Y la razón de bajar el tiraje a cero principalmente tiene que ver con un aspecto económico, y obviamente a nadie le gusta levantarse cada 2 a 3 horas, poner un palo, ¿cierto?, en la combustión. Pero resulta que eso genera mayor material particulado y también genera mayor cantidad de este tipo de compuestos, ¿ya? Por lo tanto, yo les sugiero no cerrar el tiraje al 100% para en el fondo evitar la producción de este tipo de compuestos, ¿ya? Ahora lo saben. Así que cuando lo hagan de nuevo lo van a pensar 2 veces. ¿Cómo hacemos nosotros el monitoreo? Nosotros ocupamos, ¿cierto?, este equipo
que actúa como una especie de pulmón, es una aspiradora principalmente, continua, a un flujo de 5 litros por minuto, 0,3 metros cúbicos por hora. ¿Por qué ese flujo? Porque es más o menos lo que un adulto promedio respira en términos de volumen de aire. Pero la gracia, ¿cierto?, no está aquí en el asunto donde bombea, sino está en el cabezal, que es el cual va filtrando, ¿no es cierto?, el material particulado. Entonces aquí tenemos distintos tamaños de partículas y lo que hace ese cabezal de alguna forma actuar como una especie de filtro en donde las partículas gruesas, ¿cierto?, van quedando retenidas y solamente lo que llega al filtro son las partículas menores a 2,5 micras y esas son las que nosotros después analizamos en el laboratorio para saber la cantidad y la composición química. No sé si ustedes saben, pero en el Parque Kramer está situado nuestro cierto monitor permanente de material particulado y es por el cual obviamente se ve aquí en Valdivia al menos cómo está la calidad del aire. ¿Sabían eso, no? ¿Sí? Ya. Ahora, este monitor, a diferencia de lo que nosotros estábamos haciendo, es un monitor permanente. ¿Qué significa permanente? Que registra en forma periódica el material particulado y no es vía gravimétrica. ¿Qué significa? Que no es por diferencia de masa, ¿ya? Son otro tipo de técnicas. Bueno, las razones de ponerlo acá obviamente claramente están que está más o menos al centro de la ciudad y cumple con toda la parte legislativa desde el punto de vista de la distancia de una fuente fija y otros aspectos más de la legislación que permitan de alguna forma que ese punto de aquí tenga representatividad. Bueno, después voy a hablar un poco de cierta forma si realmente representa o no representa a toda Valdivia. Y ustedes, no sé si saben, pero el 2010, ¿cierto? Después de varios monitoreos del PM2,5, Valdivia se declaró como zona saturada. Por lo tanto, muy pronto va a entrar en vigencia el plan de descontaminación de la ciudad. Y ahí la legislación va a ser mucho más estricta desde el punto de vista de la quema de biomasa, ¿cierto? La venta de biomasa, y va a haber un montón de cambios, ¿cierto? Bastante punitivos desde el punto de vista de lo que es multa con respecto a lo que hay hoy en día, ¿ya? Ahora, esto es solamente para ilustrarle más o menos, pero esto fue el año 2010 y este filtro que están acá, el color que tiene es el color que está en el borde. El color del borde, que es un color blanco. Eso que está al medio es PM2,5 y eso es lo que ustedes están, bueno, no ustedes, estamos, ¿cierto? Me incluyo, respirando, ¿ya? O sea, eso una semana. O sea, si ustedes lo extrapolan, ¿cierto?, a, no sé, 50 años viviendo acá en la zona sur, es probablemente que en algún momento va a generar algún efecto, ¿ya? Bueno, esos son filtros diarios, ¿cierto?, como para que no vean que está tan terrible, pero en cierta forma cambia la coloración y todo ese material particulado que está ahí, más o menos luce así al microscopio, ¿ya? Esto no es un filtro completo, es una fracción del filtro que está en un microscopio, creo que son 100 por, ¿ya? O sea, 100 veces aumentado el tamaño. Y ahí es donde se pueden ver que las partículas en realidad no son esferitas, sino que son relativamente amorfas, ¿ya? Y no son del mismo tamaño. Pero eso es lo que en el fondo estamos nosotros respirando. Ahora, normalmente este gráfico que está acá es la conducta que tiene material particulado que se repite año a año, en donde los meses de verano y los meses de, ¿cierto? Bueno, diciembre ya verano y enero y febrero son bajos y se exacerba principalmente en los meses de invierno, ¿ya? Y eso es claro y yo creo que es conocido por todos. Ahora, ¿qué es lo que pasaba antiguamente? Era que el PM10 era el que estaba regulado y después se empezó a regular el PM2,5. Si usted hace una relación, el PM10 son las partículas menores a 10 micras, por lo tanto las PM2,5 están incluidas dentro de él, ¿ya? Antiguamente la legislación para lo que era PM10 era 150 microgramos por metro cúbico. ¿Y qué es lo que es un metro cúbico? ¿Cierto? Es un cubo de un metro por un metro por un metro, ¿ya? Entonces era 150, pero los estudios demostraron que en aquel entonces, cuando era 150, más del 90% de ese PM10 era PM2,5, ¿ya? Y hoy en día la legislación del punto de vista del PM2,5 son 50 microgramos por metro cúbico, ¿ya? O sea, que en aquello entonces donde estábamos regulando a 150, en realidad el PM2,5, ¿cierto?, se hubiese
no hubiese pasado ningún tipo de legislación, no hubiésemos pasado con preemergencia en aquel entonces, o emergencia ambiental. Bueno, para lo que le guste o no, ¿cierto? Desde el 2014, ¿cierto? Valdivia fue dividida en polígonos, ¿ya? Estos son los polígonos de 2014, nosotros partimos el estudio. El 2015, al principio partió con zonas de exclusión, en donde no se hacía restricción de leña, principalmente por razones socioeconómicas, porque eran lugares donde obviamente aplicarle alguna multa por quemar cierto leña húmeda, lo que sea, cuando en realidad es conocido por todos que en algunos lugares de Valdivia queman cualquier cosa, ¿cierto? Que se queme en realidad, ya sea plástico, lo que sea, porque la idea obviamente es calefaccionarse. Hoy en día, el 2015 cambió y estaban todos los polígonos incluidos. Y hoy en día, ¿cierto? Existen solamente dos polígonos, el A y el B. Es fácil, desde el punto de vista de enterarse realmente si les toca o no les toca restricción. El problema es que para nosotros, como científicos, no era mucho más fácil cuando estaban divididos de esa forma, porque así podíamos decir que hicimos el estudio en tal polígono, ¿ya? ¿Por qué les digo? Porque obviamente no va a ser lo mismo si yo hago un estudio, por ejemplo, en la isla Teja, o lo hago, ¿cierto?, en el sector regional, ¿ya? O en otro sector. Y por lo tanto, aún estoy en el polígono A, ¿cierto? Que es el que está acá. Aún estoy en el polígono A. Pero, obviamente, desde el punto de vista de estudio, claramente los resultados van a ser bien distintos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a presentar, obviamente, en cierta forma, son los estudios que hicimos en 2014 y 2015. Y también seguimos haciendo ahora el 2016. ¿Cuál es la hipótesis, en realidad, por la cual estamos estudiando? Es que, en cierta forma, cuando uno quema cierto biomasa, se genera el material particulado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner un monitor fuera del domicilio, donde estábamos midiendo uno en el interior del domicilio, y obviamente lo que iba a captar ese monitor era todo lo que se producía outdoor, o sea, fuera del domicilio. Y el indoor captaba, ¿cierto?, todo lo que se podría de alguna forma generar material particulado dentro del domicilio. Hasta ahí todo bien. Y de hecho, si ustedes miran en muchos estudios que se han hecho de contaminación indoor, solamente incluyen lo que es el monitor dentro de la casa, pero no incluyen el monitor fuera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hacían los estudios de la siguiente forma. ¿Con qué se calefacciona usted? Ya, con biomasa. Ya, y usted con estufa de leña. Usted con salamandra. Y usted no, parafina. Y usted gas y eléctrico. Y hacían los estudios y concluían, ya, esta persona, por el hecho de usar tal combustible dentro de la casa, su casa, ¿cierto?, está más o menos contaminada, y por lo tanto, este método de combustión genera mayor o menor contaminación. El problema, ¿cierto?, por los antecedentes que ya le había dicho, es que no habían considerado que esto puede generarse una especie de retorno. ¿Lo habían pensado de esa forma, no? Yo se lo planteo de la siguiente forma, de acuerdo a los antecedentes que ya le di. El PM2,5 se comporta como partícula, ¿cierto?, o como gas. Como gas. Cuando ustedes están dentro de su casa, sobre todo los que tengan, ¿cierto?, una casa que ustedes piensan que está bien aislada. Una casa aislada, ¿qué significa? Aislada desde el punto de vista térmico, pero no aislada desde el punto de vista de lo que es un gas. ¿O alguien tiene que abrir la ventana para respirar cada cierto tiempo? No, pues, o sea, aire siempre tenemos en el interior. Y por lo tanto, de alguna otra forma, el aire, ¿qué es lo que hace? Entra en nuestro hogar, ¿ya? Porque si no, tuviéramos una casa ultra sellada, tendríamos que andar o con tanque de aire, ¿cierto?, en la espalda, o cada cierto tiempo abriendo la puerta para que entre el aire para poder respirar. Bueno, de la misma forma en que entra el aire, también entra en nuestras casas el material particulado, ¿cierto?, que nosotros mismos producimos en el exterior. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Esto, por ejemplo, es un estudio, esto a nivel referencial, solamente para que ustedes vayan viendo, les voy a explicar el primero y ustedes después van entendiendo lo otro, ¿ya? Aquí ya nos pusimos un poquito más científicos, pero obviamente esto es inevitable, los datos tienen que mostrarse. Pero fíjense acá, estos son los filtros indoor y outdoor. ¿Cómo van correlacionándose cuando está alto afuera, cómo está adentro? Cuando está alto, 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 bajo, ¿qué pasó aquí en la tonalidad? Baja. Entonces, si se fijan, las tonalidades pareciera ser que el filtro de arriba es el mismo que está abajo.
pero en realidad son filtros en forma independiente. Entonces, si esta casa nosotros la hubiésemos visto desde el punto de vista solamente de lo que tiene dentro del sistema de calefacción que tiene al interior, y lo hubiésemos hecho en un solo día, hubiese sido totalmente distinto haberlo hecho ese día que ese día. ¿Y por qué? Porque a lo mejor lo que había afuera no lo consideré. Entonces, las barras verdes, por ejemplo, es la contaminación que estaba dentro de la casa, en ese polígono, y esta, la que estaba afuera, o sea, la barra azul. Si se fijan, hay algunos casos en donde la barra verde supera la barra azul. ¿Y qué significa eso? Que tengo más contaminación, ¿dónde? Dentro de la casa y no fuera. ¿Alguien hubiese esperado eso? No. De hecho, mi misma esposa anoche salió, miró por la ventana y dijo, ¿viste cómo está el aire afuera? No te preocupes, que adentro está igual, le dije. ¿Ya? Entonces, claro, pero obviamente uno no lo asume de esa forma. ¿Por qué? Porque por el efecto de la luminosidad, obviamente uno lo ve bien afuera como está el aire. Pero no significa, ojo, que adentro de su casa no lo esté igual. Entonces, como ustedes pueden ver, el material particulado, ¿cierto?, sube y baja, ¿ya? Y eso va a depender, obviamente, de qué cosa. Si hay ventilación, si hay frío, no hay frío, ¿cierto? De un montón de factores que van variando de día a día y por lo tanto hacen que de cierta forma las concentraciones que hayan dentro y fuera vayan variando, ¿cierto?, en forma casi simultánea, ¿ya? Ojo con esto, en Chile no existe una legislación para lo que es los niveles permitidos de material particulado dentro del domicilio. Pero si extrapolamos lo que es la legislación fuera del domicilio, que son 50 metros cúbicos por hora, en este estudio en particular, que es esa línea blanca que está acá, casi todos los días se superó esos niveles, tanto dentro como fuera. Pero ojo, dentro no hay legislación, ¿ya? No hay legislación, no dicen cuánto es el material mínimo que debería estar dentro de un domicilio, ¿ya? Pero obviamente eso no es tema mío como científico. Bueno, este es el sector, el polígono 14, Independencia, ¿ya? Fíjense que estos llegan alrededor de 160. Estos están llegando casi cerca, o sea, superando los 300 microgramos por metro cúbico. ¿Cuál es el sector Independencia? El sector que está al frente del Sodimac, ¿ya? Este sector son casas pareadas y tiene una densidad poblacional bastante alta, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto?, ocurre de alguna forma el inverso, en donde la contaminación fuera del domicilio, ¿cierto?, en la mayoría de los casos supera lo que está dentro del domicilio, ¿ya? Entonces, aquí entramos también a lo subjetivo. La situación que está en un hogar o en un polígono es distinta a la que está en otro polígono. Y por lo tanto, de alguna forma, complejiza un poco más llegar a una conclusión única, ¿ya? Pero también se sigue dando la tendencia, en términos de los colores, ¿cierto?, cómo van, ¿cierto?, aumentando la concentración de uno y bajando la del otro. Y por lo tanto, las correlaciones son bastante buenas. Si damos el caso de Coyico, este es un caso bien particular. ¿Por qué? Porque los niveles de indoor, la mayoría de las veces, superan por lejos, ¿cierto?, los niveles outdoor. Coyico, ¿cierto?, no es una zona tan poblada, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de la contaminación atmosférica no es tanto fuera. Pero esta casa en particular tiene algo que muchas casas aquí en Valdivia tienen, que es cocina a leña. Las cocinas a leña son claramente, ¿cierto?, una fuente de material particulado indoor muy elevada, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, se lo adelanto para que se vayan preparando, se van a prohibir, ¿ya? Van a prohibirse, ¿cierto?, las cocinas a leña por todo este tema, ¿cierto?, de la mala combustión que generan y lo que es el tema de contaminación intradomiciliaria, ¿ya? Ahora, ¿cómo la señora que por años ha cocinado a leña, ¿cierto?, en una cocina a leña se la van a sacar? No tengo idea. Pero eso tampoco va a ser un problema. Esto, por ejemplo, el sector Las Ánimas, ahí estaban todas debajo, ¿cierto?, de los límites ¿cierto?, de los 50 microgramos por metro cúbico, pero aquí es relativamente engañoso, porque lo hicimos, ¿cierto?, el estudio era una población que era relativamente nueva. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Alrededor de esa población casi no habían habitantes. Por lo tanto, obviamente, y es esperable, ¿cierto?, que la cantidad de gente que habita en el lugar va a afectar el entorno. Este es el sector El Bosque, más o menos lo mismo. El sector Isla Teja, ¿cierto?, donde la contaminación indoor en algunos casos superó la contaminación fuera. Y
Bueno, este centro, Angachilla, y esto que se ve un poco tétrico en realidad, estos son los resultados resumidos, comprimidos del 2015. ¿Ya? Hay otros polígonos nuevos, pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que ustedes pueden ver, ¿cierto?, el contraste, por ejemplo, lo que es el sector Kramer, con respecto, ¿cierto?, lo que es indoor y lo que es outdoor. Solamente pueden mirar los niveles, ¿ya?, donde en algunos casos lo que es indoor supera lo que es outdoor. Este es la casa de una colega que tiene una combustión lenta que, para mi entender, es bastante buena, y eso es lo que yo pensaba, ¿ya? Pero se asustó un montón cuando empezó a ver los resultados de su casa, y como lo ha pasado en casi todas las casas donde hemos encontrado voluntarios, entre comillas, para hacer el estudio, que se lleva una sorpresa bastante ingrata con respecto, ¿cierto?, a la contaminación que está dentro de su domicilio, ¿ya? Y por esa razón he ido bajando a los voluntarios, ¿ya? Pero, repetir regional ahí. Entonces, y las barras naranjas, ¿cierto?, son lo que se mide en el Parque Kramer, pero no en el Parque Kramer oficial. Si nosotros teníamos un monitor nuestro para efectos comparativos, ¿ya?, de lo que es el Parque Kramer. Entonces, eso es lo que estaba de alguna forma corroborando, ¿cierto?, qué tan distinto era lo que medía el Parque Kramer versus lo que estábamos midiendo en otro polígono. Si nosotros eliminamos eso, ¿cierto?, es mucho más fácil hacer la comparación. Entonces aquí nuevamente, ¿cierto?, para no entrar en detalle, se ve obviamente que no todos los lugares son iguales, y que no todos los niveles de contaminación, hay algunos que superan lo indoor que lo outdoor, o el inverso, ¿ya? Pero ya está aquí, me imagino que le está quedando bastante claro que en realidad este tema de contaminación atmosférica ya dejó de ser un tema, como lo vimos de alguna forma, afuera del domicilio, sino que también está dentro del domicilio. Y esto es más o menos un gráfico que realizamos en un cálculo donde tratamos de correlacionar en el fondo la densidad poblacional en la cual estábamos haciendo los estudios versus la toxicidad. Y bueno, llegamos a una conclusión obvia, que mientras más densa sea la población en términos de número de casas, ¿ya?, obviamente existen altas probabilidades que el ambiente que se respira ahí sea más tóxico, ¿ya? Y obviamente eso también hace que de alguna forma, por si alguien, me imagino, lo quiere saber, y por razones obvias en realidad, la estación de monitoreo del Parque Kramer tiene un radio de representatividad alrededor de 2 kilómetros. Por lo tanto, no necesariamente representa lo que está ocurriendo en los otros polígonos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, y eso obviamente la autoridad de alguna forma lo sabe, pero cumple con los requisitos que se establece en la ley, ¿ya? Pero desde el punto de vista científico también se puede demostrar de que no es 100% representativo, ¿ya? Pero es lo que tenemos. Ahora, desde el punto de vista de la toxicidad, bueno, estos compuestos que les decía yo se dan en mucha mayor concentración, ¿cierto?, en lo que es los niveles fuera de domicilio que dentro del domicilio. Pero sin embargo, aún existen. Bueno, desde el punto de vista científico, obviamente las dificultades para usarlos como trazadores era que de alguna forma, cuando estos contaminantes traspasan la barrera de lo que es fuera del domicilio, donde está frío, dentro del domicilio, donde está el aire mucho más cálido, es que hay algunos compuestos que se volatilizaban de material particulado, y por lo tanto nos costó establecer esa huella digital. Es como quien dice, afuera tengo la huella digital de todo el dedo, pero cuando entraba al domicilio, solamente la mitad del dedo me quedaba como señal, y el resto se me iba. Entonces nosotros hicimos un caldo de cabeza terrible, donde no podíamos demostrar químicamente que lo que estaba afuera estaba adentro. Pero obviamente, leyendo un poco más de literatura, nos dimos cuenta que en realidad parte de esa señal se perdía por la diferencia de temperatura que hay de fuera con el interior. Y salió un paper bien simpático y ya fue publicado hace poco. Bueno, eso ya un poquito más irrelevante. Y esos son índices solamente para que ustedes vean que si el índice supera, obviamente, la barrera del 1, significa que hay más contaminación intradomiciliaria o fuera del domicilio, pero algo ya un poquito más redundante lo que ya hemos dicho. Y lleguemos a las conclusiones para que podamos debatir un poco. Obviamente se comprobó que la quema de biomasa afecta de manera directa la calidad del aire, tanto indoor como outdoor, ¿ya? Existe una correlación positiva entre las concentraciones de material particulado y los contaminantes que están asociados a él, y se evidencia la necesidad de normativa
para concentraciones de material particulado PM2,5 indoor, que no existen, ya que extrapolando la norma existente para MP2,5 outdoor, esta fue cedida en varias ocasiones, solamente si la homologamos a la misma norma que está afuera, o sea, varias veces hubiese superado la norma. Y obviamente, debido al comportamiento no uniforme de los polígonos que se estudiaron, refleja lo importante que es el monitoreo localizado en los diferentes puntos de la ciudad, debido a las múltiples variables que pueden influir en una determinada área de estudio. O sea, que lo que les comentaba, que sería interesante de alguna forma tener un respaldo, ¿cierto? Un diagnóstico que les pueda decir de alguna forma, este sector realmente tiene problemas, este no tanto, ¿cierto? Es algo que se puede hacer, me imagino que alguien lo va a querer hacer. El problema, como siempre, es que obviamente no vamos a poder llenarnos de monitoreos del Parque Kramer en todos los lados. Nunca va a ocurrir eso, ¿ya? Bueno, agradecer obviamente a quienes financian, ¿cierto?, este tipo de iniciativas, obviamente a todo el grupo de investigación, los estudiantes que trabajan obviamente en estos temas, a la Seremi Salud de los Ríos y la Seremi Medio Ambiente por todo el apoyo logístico también y el interés que hemos estado en esta investigación. Y bueno, aunque no son científicos, a lo mejor no todos, no lo sé, también les aprovecho de invitar que vamos a tener un encuentro de química analítica y ambiental donde se van a tratar este y otros temas, ¿cierto?, en la universidad en octubre, en el 18 21 de octubre acá en Valdivia. Entonces, ahora, gracias y preguntas si es que las hay. ¿Cuál es la solución, profesor, para que la reflexionase? Bueno, si me preguntan a mí, yo, por las condiciones que tenemos como país, lejos lo eléctrico, ¿cierto? Algún otro tipo de... Pero sabemos que dentro de lo que es costo, es lo más costoso, ¿ya? Pero deberíamos de alguna forma tener esa... Pero es que, ojo, si la leña no es mala de cierta forma, el problema es que la gente no toda tiene conciencia, por ejemplo, de quemarla seca, ¿ya? Por razones obvias, el mercado informal es el que más vende. ¿Y por qué? Porque es más barato, ¿ya? El mercado formal tampoco está con la capacidad para poder vender leña certificada y aún así venden leña seca y después el tiempo se va humedeciendo, ¿ya? Entonces, pero de cierta forma eso genera una especie de mitigación en cuanto a los materiales particulares que se generan, no lo elimina, ¿ya? Porque obviamente el tema no se acaba obviamente, pero tampoco, aquí está demasiado arraigado. Yo soy de Santiago, pero, y normalmente, bueno, yo lo dije en algún momento, me gustaría trabajar en el sur porque iré a respirar aire puro. Me equivoqué. ¿Pero es tan impuro como el aire de Santiago? Peor, en algunas ocasiones. Sí, ¿por qué? Porque el material particulado en Santiago proviene principalmente de lo que es tráfico, ¿ya? O industria. Y desde el punto de vista de la toxicidad, no genera el mismo tipo de compuesto que genera la biomasa. La biomasa genera compuestos mucho más tóxicos que los otros tipos de fuentes. Desde el punto de vista de material particulado puede que se equiparen, pero desde el punto de vista de la composición química, la biomasa es peor. Sí, yo quiero un poquito contestar también a la pregunta que hace el caballero ahí. Primero quiero aclarar que yo soy ingeniero forestal y estoy por la biomasa. Pero quiero decir también que los equipos que usamos aquí en Valdivia, y no solamente aquí en Valdivia, sino a lo largo de todo Chile, son los peores que existen. Si ustedes los analizan un poco y pueden pensar, en 500 años atrás eran casi iguales a los que usamos hoy día. Lo único que le pusieron una placa de fierro antes que salga por el caño del humo. Ese es el único cambio tecnológico que tienen las combustiones lentas. Entonces, evidentemente, que la combustión es pésima. Dos, la temperatura ¿no es cierto?, de quemado de la biomasa es extraordinariamente baja. En una combustión lenta no se desarrollan más de 300 grados, cuando la combustión debería ser alrededor de los 800. Entonces, lo que nos falta aquí es tecnología. Y la Universidad Austral se ha quedado atrás ahí. Yo soy hijo de la Universidad Austral, pero por eso mismo también tengo el derecho a decir que se ha quedado atrás, no ha hecho investigación en estas cosas. Hoy día Chile debería tener un instituto dedicado a la investigación para los equipos que quemen biomasa. Fíjense que usted dijo la electricidad.
pero la electricidad en Chile tiene un componente del orden del 50% o más, y hoy, este año que ha sido bastante seco, a base de combustibles fósiles. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estamos peleando contra el cambio climático. Entonces, recomendar hoy día electricidad, yo estoy totalmente en desacuerdo. Sí, pero me refería principalmente a la que se pueda generar por un sistema hídrico. Pero eso... Pero también sabemos que tiene que generar otro tipo de controversia, o sea... Eso le decía yo. Pero... El tema hídrico, por ejemplo, hay una lucha, y yo estoy de acuerdo con los que están a favor de preservar el río San Pedro y todo nuestro sistema hidrográfico. sí. Eso va a ocasionar un montón de otros problemas. Es cierto que necesitamos electricidad. La electricidad es desarrollo, la electricidad... Ahora, o hay que pensarlo muy bien, y no de un aspecto político, sino de un aspecto más científico o técnico, como decía el señor, porque de todas maneras tenemos que calefaccionar, ¿no? De todas maneras tenemos que desarrollarnos, y uno de los polos de desarrollo es la electricidad. Digamos, cuando un país consume electricidad quiere decir que es desarrollado, pero tiene que haber un equilibrio. Yo he visto información sobre lo que quieren hacer en el río San Pedro y otras cuestiones, y en realidad es preocupante. A lo mejor los que hicieron esa información es sesgada y no es completa, y por eso es que se necesita una visión más científica, porque el político igual engaña, o el que tiene interés igual te engaña. Sí, pero yo le digo, con el río San Pedro yo estoy totalmente de acuerdo a lo que no se haga esa represa. Que yo estuve en una reunión con la Colbún, donde hicieron la presentación del proyecto y hablaron, esto es una central de paso. Ah, entonces yo puedo tirarme en un bote desde el lago Riñihue hasta Valdivia. No, porque va a haber una represa. Ah, y no me dice que es una central de paso. No, es que las centrales de paso, o sea, hacen una definición de acuerdo a lo que a ellos les conviene. Entonces, yo creo que hay falta, y nosotros como comunidad también no tenemos claro a veces la parte técnica. Claro, ellos se van por la parte económica, pero nosotros, sin desconocer que las cosas no pueden, digamos, tener una retribución negativa desde el punto de vista económico, existen otras formas de producir energía eléctrica con el agua, y en el mismo río San Pedro, por ejemplo, con una central realmente de paso. Yo he andado por el río Danubio, por ejemplo, y cuando el capitán dice, mire, ahí hay una central de paso, ¿dónde? Ahí, pero no veo. No, pero ahí está, dice. Bueno, eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Que necesita más inversión? Sí. ¿Va a tener menor rentabilidad? Sí. ¿Pero la rentabilidad va a ser positiva? Sí. No va a ganar 25 o 30, va a ganar 15. Pero los inversionistas en Chile, ¿no es cierto?, no quieren ganar poco. Y estoy leyendo un libro ahí que lo ha escrito un valdiviano, donde habla de estas cosas, que los inversionistas, estas 5 familias, no se conforman con poco. Y nosotros, que no somos inversionistas, que vivimos, claro, y pagamos una energía sumamente cara. Pero ya que tengo el micrófono, yo quiero decir que el costo, por ejemplo, de 1 kilowatt producido con electricidad hoy día, por lo menos en mi cuenta personal, en la casa, yo vivo en Huachocopihue, tengo un costo de 130 pesos más IVA del kilowatt. Con el petróleo, que hoy día está a 4.70, está más o menos en 70 pesos. Si se usara petróleo para producir, si uso gas, estamos en 100 pesos más o menos. Pero si uso biomasa, estoy en 25. O sea, la biomasa aquí y en todo el mundo es el combustible más barato. Y es el combustible más amigable con el medio ambiente si lo uso técnicamente bien. Y aquí no es un problema de seco o más seco o menos seco. No es el problema ese. Eso es un problema técnico. El problema está en cómo quemamos este combustible. Yo les puedo preguntar a ustedes, claro, yo ya peino canas, estoy 50 años atrás, un motor diésel lo podía saber poco menos que a 2 cuadras. ¿Por qué? Porque traía una estela negra de un motor.
Hoy día ustedes pueden estar parados al lado de un vehículo y no saben si es bencinero o es diésel, porque no tiene ruido ni tampoco echa humo. Eso es lo que tenemos que hacer también con la biomasa. Tecnología. ¿Hay tecnología en el mundo? Sí la hay. ¿Existe aquí? No. Pero aquí yo pertenezco, y yo trabajo en la CONAF, y pertenezco ahí a una, digamos, se formó el departamento de la dendroenergía, y hemos estado conversando con algunas empresas, por ejemplo, que están construyendo casas aquí en Valdivia. Y le hemos preguntado, bueno, ¿qué calefacción va a tener la casa? No lo sé. ¿Cómo no está planificado? No se planifica la calefacción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que llega busca la cosa más fácil y evidentemente le va a salir extremadamente caro. Yo creo que ustedes pueden hacer, porque el ejemplo, yo gasto 20 metros de leña en mi casa. Eso significa aproximadamente 600.000 pesos. Gasto además, porque no somos dos personas, gasto 6 cilindros de 45 kilos al año, que cuestan del orden de 50.000 pesos. Son 300.000, estoy llegando prácticamente al 1.000.000 de pesos en el año para calefaccionar la casa y para agua caliente. Extraordinariamente caro. Y la gente dice, no, que es barato. No, señores. Si tuviéramos tecnología de última generación con calderas del tipo distrital, en que una caldera nos sirve para 20, 30 o 100 casas, ese costo, lo tengo calculado, no sería más de 300.000 pesos. O sea, estoy ahorrando un 70%. No depende de la familia, esas son las políticas públicas que hay que hacer. Y si el Estado hoy día subsidia la salud y le cuesta en Temuco del orden de los 2.000 y tantos millones de pesos anuales, si esa misma plata la invirtiera el Estado en las poblaciones de menores recursos, estoy seguro que ahorra plata, y subsidiando la calefacción. Y las otras familias que son de clase media, los profesionales como nosotros, perfectamente, cuando compramos la casa, si viene con la calefacción central incluida en el dividendo a 20 años o 30 años que están comprando ahora, le va a salir, no sé, 10.000 pesos más en el mes el dividendo. Entonces es algo que no se nota y sería mucho más cómodo y sería mucho más barato. Hola. A mí yo vivo en un sector donde hay una casa hay una casa vecinal que ellos tienen calefacción de la tierra. O sea, ellos hicieron unos hoyos y ellos tienen calefacción de 21 a 23 grados Celsius todo el año. Incluso tienen otro sistema para poder helar la casa en el verano. Y ellos no gastan nada. O sea, prácticamente la calefacción es cero. El costo de calefacción es cero. Electricidad tiene un motor chiquitito, porque yo vi cómo la construyeron. Es a 1 metro de tierra, ponen unos tubos de PVC del tamaño que se compran en Sodimac, etcétera, y se hace todo un sistema como un laberinto, y ahí pasa el aire se calienta debajo de la tierra y después llega a la casa. El costo de mi casa con el costo de la casa de mis vecinos, la verdad que fue prácticamente el mismo. Sí. Pero mi arquitecto no había estudiado en la misma universidad que estudió el arquitecto. Por lo tanto, yo después tuve que repensar cómo calefaccionar mi casa y pensé más que tengo una estufa de bonito, pero le puse aire acondicionado. La verdad que el aire acondicionado, mi pregunta va directamente con el aire acondicionado, porque quiero saber si realmente cuánto estoy contaminando. Porque en costo, la verdad, es muy económico. Tengo 2 aire acondicionados para los metros cuadrados de mi casa y económicamente es muy bueno. Y aprieto un botón y tengo aire caliente, aire frío. Si quiero sacar la humedad, saco la humedad, etc. Entonces, estoy contaminando,
¿O no estoy contaminando al nivel que lo están haciendo estas...? No, o sea, yo creo que a lo mejor siempre se genera un tipo de contaminación, pero yo creo que es mucho menor que la que estamos hablando ahora, por lo menos, no la genera. Pero ojo, nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio en una casa que tenía radiador, ¿cierto? Calefacción, obviamente ninguna combustión, sistema de combustión en el interior de la casa. Sin embargo, los niveles eran muy similares a lo que estaba afuera. Entonces, claramente ahí se comprobó de alguna forma la hipótesis que teníamos, que no va a dar respuesta a lo que tu pregunta, pero para comentarte que independiente de que tú de alguna forma cambies tu sistema de calefacción pensando que va a mejorar tu calidad de aire dentro de tu domicilio, de alguna forma no es cierto, ¿ya? Mientras esté el problema latente fuera del domicilio, ¿cierto? Se va a mejorar lo que está dentro, ¿ya? O sea, de esa forma, aunque uno diga, no, ya voy a dejar toda la electricidad porque eso no me va a afectar mi casa, sí te la va a afectar de alguna forma, porque lo que está afuera va a entrar. Ahora, desde el punto de vista de la contaminación, yo creo que no es. La verdad es que el problema que había, por ejemplo, en este caso, eran los refrigerantes que se utilizaban en aquel entonces, que hoy en día han cambiado, que generan gases de efecto invernadero. Pero hoy en día hasta hay otra generación de refrigerantes. Y obviamente, mientras estén en el sistema, obviamente no se pierden. Claro. Y finalmente, yo vivo en el cuadrante, creo, 1 del que tú mostrabas. Que antes no teníamos nosotros restricciones. La mayoría de las casas donde yo vivo tienen como energía alternativa para calefaccionar las casas. Ajá. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de beneficio hoy en día porque tenemos igual que... O sea, nos prohíben poner calefacciones tradicionales, pero de alguna manera igual nos vemos afectados por esa restricción, entre comillas. Ajá. Entonces, interesante podría ser que a nivel local pudieran existir, no sé, ciertos estudios que den cuenta de sectores que quizás están pensando inocentemente en tener otras calefacciones digo inocentemente porque aquí no hay como fin de que lo subsidien ni nada, sino que, pero por último, salir un poco de esos cuadrantes, tener un poco más de no sé, de otros beneficios. O sea, si queremos de repente prender la chimenea porque es algo bonito, no podemos porque estamos en el cuadrante cuando hay una alta contaminación. Segundo, que si es tan grande el daño que, según lo que tú nos muestras, hoy en día estamos viviendo, esta información debiera también ser traspasada al público, o sea, a los habitantes de esta comuna, porque quizás existe una alta relación entre los índices de cáncer que hoy en día presenta la región con la contaminación y no nos estamos dando cuenta. Bueno, hay una verdad oculta que nadie nos dice. Mira, yo no soy obviamente experto en salud, pero los que sabrán seguramente para establecer causa-efecto se necesitan muchos años, muchas cohortes, ¿cierto? Muchos años de estudio, obviamente, y obviamente este no es el único tema que puede generar cáncer de alguna forma. Sin embargo, es el único, cierta forma, que se llega en forma más directa a todas las personas en forma transversal, ¿ya? Existen otras cosas, por ejemplo, alimentos que pueden producir cáncer. No sé, un ejemplo, no quiero un embutido, por ejemplo. Pero tú perfectamente puedes decir, de aquí en adelante no como más embutido y se acabó. Pero el problema es, no puedes decir, de aquí de mañana dejo de respirar. O sea, lo puede hacer, pero obviamente no va a vivir para contarlo. Entonces, ese es el punto de vista de la contaminación atmosférica, porque es tan importante a diferencia de otros tipos de contaminación. Parece que ahí él tenía una pregunta. Hace pocos días, creo que la semana... Creo que la semana pasada el subsecretario de Medio Ambiente comentaba que nosotros teníamos la red de monitoreo más robusta, o sea, que teníamos una red de monitoreo bastante robusta. Y la verdad es que en Chile creo que tenemos 45 monitores públicos, de información pública, y la verdad que comparado con Latinoamérica sabemos que es bastante excepcional. O sea, creo que Brasil tiene 15 monitores concentrados en una ciudad y son 4 o 5 puntos en el resto de Sudamérica.
Nosotros vemos que Europa, Estados Unidos están años luz de eso. Hay países en que tienen casi en cada cuadra. No sé tanto, pero relativamente si uno ve el mapa, hay muchísimo monitoreo. Y quería saber qué opinas tú de eso, como profesional de... Bueno, como lo había comentado en algún momento, tampoco yo creo que la idea es llenarse de parques Kramer por todo Valdivia. O sea, de alguna otra forma esa es la estación que tenemos ahora, y tener más tal vez no se justifique desde el punto de vista económico, pero sí obviamente está claro que esa estación de monitoreo no representa un 100% la realidad de otros polígonos o otros sectores, por razón bien sencilla. O sea, el tipo de quema que se produce o la densidad poblacional es distinta, y obviamente es un factor clave a la hora de la contaminación atmosférica, la densidad poblacional. Y también sabemos que Valdivia es cosa de manejar solamente las noches. O sea, tú vas por un lugar que está súper despejado y te metes un bajo, entre comillas, y está todo totalmente cubierto de neblina, ¿cierto? Y humo, y sales de ese lugar y puede ser dentro de un mismo polígono, se podría decir. Entonces es un asunto bastante... no es heterogéneo, o sea, perdón, no es homogéneo, sino que es bastante heterogéneo. O sea, hay ciertos sectores que obviamente están más afectados que otros. Pero también en cierta forma, si tuviésemos esos monitores que están por todos lados, no creo que llegue un punto así futurista donde te diga, señores corredores, a los que les gusta trotar, por ejemplo, las tardes, que lo encuentro bueno, pero al mismo tiempo horrible cuando está la contaminación mala, vayan todos a trotar a la teja porque realmente todo el sector que está acá está malo. No creo que se llegue a eso. Y tampoco creo que la autoridad vaya a aceptar otro tipo de monitores porque te van a decir siempre que no son válidos. ¿Ya? Porque ya... yo estaba trabajando ahora, revisando más bien una propuesta de unos colegas de ingeniería, donde querían, hay un proyecto que se lanzó a nivel regional, donde se pueden poner monitores, ¿cierto?, de material particulado, con otro tipo de tecnología, y se pueden multiplicar por todos lados, en colegios, en hospitales, ese tipo de cosas. Pero también, ¿para qué nos vamos a llenar de tanto monitor? O sea, no sé cuál es el objetivo realmente de llenarse de tanto monitor. O sea, aparte de saber qué tan contaminados estamos, en realidad lo que yo creo que hay que hacer es enfocarse más que nada en lo que es cómo yo mejoro la calidad del aire, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, vamos a entrar al plan de descontaminación, que en cierta forma va a durar creo que 10 años, ¿ya? Y yo lo conozco porque en parte estaba como representando a la universidad, pero como el comité de alguna forma revisor. O sea, no soy el que proponía que es lo que se legislaba en cierta forma, pero sí el que revisaba y podía dar un aporte un poco más del punto de vista de lo que uno entiende, ¿cierto?, para poder mejorar ciertos aspectos, ¿ya? Pero hay ciertas cosas que obviamente van a cambiar. ¿Ya? Una consulta, el tema de no densificar la cantidad de monitores, ¿no lo considera posible por un tema económico? ¿Por un tema de utilidad de información? De hecho, la propuesta de este colega de ingeniería era extremadamente económica. O sea, en comparación de los monitores que estamos hablando nosotros ahí, que son mecánicos en cierta forma, y tú tienes que poner un filtro y sacarlo, ¿ya? Esto no, eran monitores continuos, a lo mejor no eran validados por el gobierno, pero el dispositivo era súper económico, porque lo fabricaron ellos. Pero no lo fabricaron ellos inventándolo de cero, sino que lo que hicieron es importaron las partes, y esas partes, ¿cierto?, ópticas, después las pusieron en un sistema que igual como una caja esta de eléctrica, o sea, que se pone, lo ponen los enchufes, y ahí lo montaron. Obviamente tiene sus pros y sus contras, hay que profesionar un poco la idea, pero si lo vemos desde el punto de vista económico, eso podría salir al costo, no sé, por 100, 200 mil pesos. En cambio, lo que nosotros usamos, cada uno de ellos cuesta alrededor de 4,5 millones. Creo que la estación de monitoreo de Kramer sale como 90 millones de pesos. Sí, pero eso lo financia el gobierno. Claro. Y lo otro, que a pesar de... Pero obviamente ellos lo supervisan de alguna forma, pero no lo operan. Ellos le pagan, obviamente, a empresas que obviamente tienen el expertise para mantener la calibración, todo ese tipo de cosas. Por lo que yo sé. Obviamente yo no lo represento a ellos en este caso. ¿Sí? Los ecofiltros, ¿sirven de algo? No sé si hay alguien aquí que los venda, pero... mira, la verdad es que yo creo que sí sirven en un cierto periodo, pero la gente no lo sabe ocupar, porque en el fondo un ecofiltro es como una especie de catalizador que de alguna forma te mejora la combustión. Pero lo que pasa es que nadie se da el trabajo de cuando inicia la combustión de sacarlo
y cuando la combustión está realmente a una temperatura tal de que el catalizador no se envenene, lo ponga de vuelta, ¿ya? Y eso es lo que, por lo que yo averiguaba, debía hacerse, ¿ya? Entonces probablemente ese catalizador de alguna forma se envenene después de un tiempo y ya no sirva de nada. Ahora la municipalidad creo que invirtió alrededor de 30 millones de pesos en unos sistemas que supuestamente aceleran de alguna forma el proceso de combustión. Acelerar el proceso de combustión o catalizarlo de alguna forma podría equiparar un poco lo que decías, que la temperatura de combustión no es la idónea, ¿ya? Pero no sé hasta qué punto tampoco, o sea, está entre que se prueba y no se prueba. Pero todo eso necesita estudio. Gracias. Vale. Pero, sí. Yo quiero invitarlo a toda la comunidad valdiviana, y como decía el caballero ahí, que el arquitecto que escogió no tenía la visión de que tuvo el arquitecto del vecino. O sea, lo que la comunidad tiene que tener claro, y el otro día lo decía un austríaco en una exposición de calor y frío que hubo en Santiago, dice, no sé por qué motivo, pero él encendió una caldera antigua que tenía en la casa y al segundo día le estaban tocando la puerta para decirle que su caldera echaba humo y que no la podía seguir encendiendo. Yo pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes le ha reclamado al vecino porque le echa humo? Yo creo que nadie, ni yo tampoco. Pero hay que tener una conciencia de que aquí tenemos que cambiar nuestro sistema de calefacción. Y yo, no, como dije al principio, sigo manteniendo que hay que usar la biomasa. La biomasa es la más barata. Lo que tenemos que cambiar son nuestros equipos que quemamos. Hoy día, por ejemplo, están los equipos de pellets, que son bastante buenos. Es una solución. Lo que pasa con el pellets es que es el doble más caro que la astilla. Y yo planteo estas calderas que yo planteo funcionan con astilla, un sistema automático donde lo que uno tiene que preocuparse es que en el contenedor haya combustible, o sea, haya astilla. Lo demás es absolutamente automático. Entonces uno no puede estar interviniendo el sistema con la combustión lenta, que porque me dure harto, le cierro el tiraje, no sé, ¿no? Y que no, estas otras cosas no tienen esa posibilidad, funcionan automáticamente. Pero tienen mucha tecnología, entonces tienen una alta eficiencia. Fíjense que las calderas de última generación, de las cuales yo estoy cotizando una para instalar en mi casa, tienen un 90% de eficiencia. ¿Qué significa eso? De que yo por cada kilo de madera que he hecho allá adentro, y que la madera tiene en situaciones óptimas alrededor de 5 kilowatts por kilo, pero yo puedo utilizar solo 3, o sea, ocupo prácticamente 2,9 kilowatts de esa madera para calefaccionarme con estas calderas. Las combustiones lentas ocupan un 40%, o sea, 1,5 kilowatts. Entonces hay un desperdicio enorme. Pero ¿quién de la comunidad, o cuando alguien compra una casa, pregunta, oye, ¿esta casa tiene calefacción central o no tiene? ¿O qué envolvente térmico tiene? Nadie se preocupa de eso, solo se preocupan cuánto cuesta la casa. Entonces, aquí veo bastante gente joven que cuando vayan a comprar una casa le digan, mire, yo quiero una casa de estas características, y si no la tiene, no la voy a comprar. Y si toda la juventud que está hoy día con entre 20 y 30 años no compra, yo les aseguro, las empresas van a cambiar inmediatamente su manera de pensar, porque hoy día lo hacen de la manera más barata, y no sé cuál será realmente el objetivo, porque lo he conversado y le he preguntado a la gente, usted compraría una casa que le cuesta 40 millones y la del lado le cuesta 42, pero tiene calefacción central y el dividendo le va a costar 20.000 pesos más, todos se inclinan por esa que tiene calefacción. Entonces, no es una cuestión de dinero esto, es una cuestión de tener claro lo que uno quiere y que realmente no quiere. Tener claro también que yo no tengo que contaminar a mi vecino. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Una pregunta un poco loca.
podría cambiar la plusvalía de un lugar con mayor o menor contaminación atmosférica? Solamente si estuviese legislado, no, yo creo. Porque la verdad es que no creo que sea un tema a pensar, entre comillas, de si... Porque de hecho no está... La ciudad no está dividida por sectores más o menos contaminados, aunque los resultados, ¿cierto?, lo evidencian. Pero tendría que estar legislado de alguna forma como para decir, yo le voy a vender esta casa, pero ojo, o sea, los niveles de contaminación acá son mayores que los que están allá. Y en ese sentido, ¿no sería bueno tener más monitores por la ciudad? No, sí, yo no es que esté en contra de tener más. El problema es porque mucho está relacionado con lo que nosotros queramos y mucho está relacionado con lo que realmente la gente que toma las decisiones va a hacer con eso. ¿Ya? O sea, podemos poner 1000 monitores, ¿cierto? Tanto fuera como dentro del domicilio, demostrar un montón de cosas, pero si las autoridades no toman decisiones, no legislan al respecto, o dicen que ustedes, ¿cierto?, esto no es algo válido, no tiene ninguna sustentabilidad lo que se está proponiendo. Entonces, obviamente, eso tiene que ir en conjunto de la mano de la que es la autoridad en este caso. Que yo creo que si esperamos a que las autoridades hagan algo, van a pasar años. No, y por esa razón, de hecho, nosotros este estudio es un estudio acá en Valdivia, indoor-outdoor, pero nosotros también hicimos un estudio a nivel de la región de los ríos y estudiamos los lagos, Río Bueno, Payaco, Panguipulli, el ambiente, la contaminación y la contaminación en esos sectores es prácticamente, no es igual, pero prácticamente la misma que en Valdivia, ¿ya? Pero obviamente va a tomar sus buenos tiempos antes que ellos también dicen, nosotros también nos merecemos un monitor como el Kramer y probablemente van a pasar muchos años antes que lo tengan, ¿ya? Pero es porque es así, es todo lento en realidad, no. Pero ellos están atacando el problema hoy en día no desde el punto de vista de un monitor, sino más bien desde el punto de vista de la educación ambiental, que es un aspecto que es relativamente más económico, pero que genera un impacto mayor a largo plazo. Si tú realmente tienes conciencia ya de lo que haces, de alguna otra forma estás minorizando en cierta forma el efecto que tiene la contaminación atmosférica. Con solamente educación ambiental, ¿ya? Lo importante es la conducta. Es bueno, sí. De hecho, o sea, los que hemos estado en Europa sabemos muy bien lo que es conducta y forma de ser. O sea, del hecho, por ejemplo, no sé, pues yo he estado en varias partes de Europa donde, no sé, por ejemplo, en el Reino Unido donde yo vivía, la gente iba a un campo y decía 6 flores en 2 libras. Y no había nadie que te controlara si cortaba 6 flores y ni nadie te controlaba si ponía las 2 libras o una. Pero la gente que hacía ponía las 2 libras y si ponía las 5 se daba vuelto. La pregunta es, ¿pasará lo mismo aquí en Chile? No. 2 días y la cajita se la roban y probablemente la primera persona que llegue dice, bueno, si puedo sacar 5, ¿por qué no saco 10? ¿Y por qué no saco 10? Saco 15 y las vendo al frente. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto?, culturales, son las que obviamente nos afectan hoy en día. Y el tema aquí de la quema de biomasa, ¿cierto?, de la forma en que sea, es un tema cultural y que va a ser muy difícil desarraigarlo. De hecho, no creo que lo quieran hacer. No, pero es por eso. Sí, pero... ¿Por qué la autoridad no dice en todas las casas que se construyan de aquí para adelante tienen que tener una tecnología de... Sí, ojo, viene. No, viene ahora con el plan de descontaminación. Yo no soy autoridad, pero sí sé... Debíamos haber traído una autoridad para la próxima. Ya lo planteé ahí. Lo que hay que hacer es ahora parar esto. No, que vamos a esperar que venga, que se declare zona saturada. O sea, estábamos viendo que no íbamos a caer al principio y no se hacía nada. Hay que entender que el caballero también es... Sí, pero viene porque la exigencia de los calefactores que se vendan, ¿cierto?, en el comercio va a aumentar. Ya no va a poder venderse cualquier tipo de calefactor. Y obviamente los calefactores que uno compra aquí en adelante van a ser calefactores que sean certificados. No me pregunten qué tipo de certificación y qué es lo que ellos tienen como criterio para saber si es bueno o malo. Pero sí va a haber un poco más de restricción en esos aspectos, ¿ya? No sé el detalle.
no soy la autoridad con él. Seguramente le van a dar una licitación y una cierta empresa que es pariente de eso se lo va a comprar todo. No, pero yo lo que quería hablar era la analogía con, por ejemplo, los mapas de ruido que se ha hecho en Santiago, Antofagasta, que crean conciencia. Entonces, una solución barata podría ser crear un mapa de contaminación y mostrárselo a la gente. ¿Existe? En Twitter están publicando todos los días el aire malo. Creo que no sé si respira, pero tú me seguiste y yo te seguí. Todos los días están informando esa cuestión y lo encuentro muy positivo. Les voy a dar un minutito a los chicos del proyecto Respira antes de finalizar para que cuenten de qué se trata y los que están interesados después se acercan con ellos. Bueno, mi nombre Gracias, profesora. Bueno, mi nombre es Felipe Arancilla. Yo trabajo en la Fundación Prioridad. Que tenemos un proyecto que, como comentaba, se llama Respira. Y por eso preguntábamos un poco sobre la importancia del monitoreo. Porque nuestro proyecto se trata de lo siguiente: nosotros vemos que la autoridad en la actualidad solo responde bajo presión, y esa presión tiene que ser de la población. La población no hace presión mientras no está informada, y eso es lo que nosotros buscamos hacer. Nosotros estamos instalando en este minuto la primera red de monitoreo online en Valdivia, porque este es un proyecto que se origina en Valdivia con una idea de Estados Unidos. Y lo que estamos buscando es instalar monitores que, si bien no son el monitor de Parque Kramer, que vale 90 millones de pesos, son monitores más sencillos para instalar indoor y outdoor. Y lo que buscamos es hacer un mapa de la calidad del aire, cosa que la gente pueda de repente salir a trotar y poder decir, ¿sabes qué? Prefiero trotar por esta ruta, por esta otra. Y en ese sentido, lo que nosotros también hacemos es primero levantar esta información y al mismo tiempo informar a la población vía alertas por mensaje, que no necesitan un smartphone ni la última tecnología, porque es un mensaje para cualquier tipo de celulares. Entonces, lo que yo hoy día los invito es a seguirnos en redes sociales, ver cómo va desarrollándose este proyecto. Nosotros estamos constantemente subiendo información como este evento, investigaciones, siempre buscamos información oficial. Y a inscribirse en nuestra página, que es www.respira.me, donde, si ustedes se registran, van a recibir automáticamente su celular una vez al día si es que la calidad del aire está buena o mala. ¿Qué es lo que buscamos? Que la población se informe para que pueda exigir con información actual y constante. Eso te lo vamos a ver. ¿Hay alguna otra pregunta antes de finalizar? Yo quería darle las gracias al doctor Claudio Bravo en nombre de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile por su presentación y por darse el tiempo de venir a contarnos de su experiencia. Súper interesante, por lo menos para mí también, un tema nuevo, saber de la contaminación interna de las casas. Así que le damos un gran aplauso. Gracias a ustedes por su asistencia y los dejamos invitados para la próxima sesión el 26 de julio, derechos sexuales y reproductivos y sus regulaciones en Chile. Así que muchas gracias.